Muy buenas noches, queridos amigos, colegas, abogados jóvenes, futuros abogados de la República del Ecuador. El tema de hoy, sombras y luces de los penalistas. ¿Quiénes son penalistas? ¿Por qué se hacen penalistas? ¿Hacia dónde va la profesión de un penalista? ¿Es buena la profesión de penalista? ¿Es peligrosa la profesión de penalista? ¿Quién nos protege? ¿Qué organismos nos sancionan? ¿Nos protegen? ¿Qué principios, qué derechos, qué libertades tiene un penalista? ¿Qué instrumento internacional? La Constitución frente a un penalista, las leyes de la República. Iniciemos con las luces de un penalista. Penalista es un abogado a tiempo completo que ejerce la abogacía para las defensas penales, ya sea acusando a favor de la víctima y del ofendido, o bien sea defendiendo al sospechoso, al imputado, al procesado, al sentenciado. El penalista nace y el penalista se hace. Eso se llama vocación. ¿Qué es la vocación? Como diría Eduardo J. Couture, es el amor al arte. En este caso, al arte de litigar en materia penal. Es decir, frente a un delito, frente a un acto típico, antejurídico, punible, más allá de las normas sociales, de las normas morales. Va por la defensa legal, constitucional y fundamentalmente los derechos humanos, bien sea de la una parte procesal o de la otra parte procesal. Eso se llama vocación. Eduardo J. Couture decía: ama tu profesión, en el decálogo del abogado. De manera que cuando tu hijo te pida consejo sobre qué profesión él puede seguir, tú con orgullo le digas: hazte abogado. Pues bien, luego de la vocación, debemos entender que un penalista, para ser un buen penalista, un excelente penalista, debe tener tres cosas aparte de la vocación, es decir, la sangre que ya lleva o pasa por sus venas. Conocimiento, inteligencia, mucho estudio, constante estudio, diario. Un corazón para soportar el clima de la injusticia, un corazón fuerte y duro para soportar las penurias y violaciones que se cometen a favor de su cliente, bien sea la víctima o bien sea el procesado, el sospechoso, el presunto delincuente. Y por supuesto, una voluntad y un coraje en la que no tenga el penalista miedo de nada, miedo ni temor de nadie. Esas tres cosas son fundamentales para poder combatir y hacer frente a la fiscalía, hacer frente a las injusticias, hacer frente a las intimidaciones, hacer frente a las amenazas del poder político, provenga de donde provenga. A nivel internacional, ¿qué instrumento protege a un penalista? Tenemos los principios que emanan de las directrices para los abogados de las Naciones Unidas. En esta plasma ciertos principios fundamentales en los cuales un penalista y un abogado debe desenvolverse ante los tribunales de la República. Fundamentalmente, el principio de la independencia. Todo abogado, todo penalista es independiente de la política, es independiente de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo o judicial. El penalista debe ser independiente,
debe ser imparcial en cuanto tiene que hacer el análisis de su caso. A un penalista no se le debe confundir. Así dice y así reza la protección de las Naciones Unidas para los abogados penalistas. No se le debe confundir con su cliente. Si el cliente es narcotraficante, el abogado penalista no es narcotraficante. Si el penalista defiende abusos sexuales, defiende violaciones sexuales, defiende corrupción, peculado, cualquier otro tipo de delito, estafa, robo, hurto, no se le puede confundir como un corrupto, como un violador. Eso está netamente prohibido por las Naciones Unidas. ¿Qué pasa si sucede eso? Cae el funcionario o la persona que así lo haga. Cae en los delitos hoy sancionados en nuestro país de discriminación e inclusive de odio. Hay los principios fundamentales de la buena fe procesal, es decir, que todos los operadores de justicia deben respetar la actividad abogadil, es decir, el ejercicio profesional. Tanto jueces, fiscales, peritos, policías, militares y todos aquellos que pertenezcan como entes de control de las autoridades que emanan hacia la sociedad diferentes órdenes. El principio de respeto mutuo, es decir, que todos le deben respeto al abogado y a su vez el abogado penalista debe respetar absolutamente al otro, sea la persona, entidad o funcionario que sea. Tenemos otros principios con el principio de la dignidad. Todo penalista tiene el principio y derecho a la dignidad, garantizada en nuestra Constitución de la República del Ecuador. Tiene los derechos a la igualdad, es decir, a la igualdad procesal, a la igualdad material, a la igualdad de armas, de presentación de pruebas en los diferentes tribunales de justicia del país y a nivel internacional. Tiene el derecho a cuidar y a cuidarle su vida. Tiene derecho a una vida digna, a una integridad física, psicológica e inclusive a la integridad sexual, bien sea abogado o sea abogada. En este sentido, tiene el derecho a no ser menospreciado, ni por escrito, ni en forma oral, por ningún juez de la República, ni por ningún fiscal. Si eso sucediera, indudablemente están violando este instrumento internacional de las Naciones Unidas. Tiene derecho a prepararse, tiene derecho a la protección del Estado frente a lo académico, frente a la profesionalización. Un penalista tiene derecho a la libre asociación, al derecho a la reunión, obviamente con las excepciones que el caso requiere. Por el simple hecho de presentar la credencial de abogado, ahí no dice si es penalista, civilista, laboralista, abogado en general. Pertenecemos en el país al Consejo de la Judicatura. Por eso en la parte de atrás reza que debe existir el respeto a quien porte esa credencial. Esa credencial hace referencia a los principios que todo penalista tiene a ejercer la noble profesión en el lugar que él pueda hacerlo o quiera desarrollarlo. Es decir, dentro de la República del Ecuador o bien también fuera de ella, en materia de derechos humanos fundamentalmente. Esos principios fundamentales de las Naciones Unidas son las que debemos hacer respetar. ¿Cómo hacemos respetar a un penalista? ¿Cómo nos hacemos respetar a nivel internacional? Presentando, cuando tenemos casos difíciles, como algún autor, Ronald Working, los llama los casos Hércules, o los casos donde están inmiscuidos políticos, presuntos corruptos, alcaldes, prefectos, asambleístas, discapacitados, o corruptos de la República del Ecuador,
El abogado penalista no debe ser confundido con ellos. Entonces, para precautelar la vida, precautelar nuestra parte personal, la integridad, a nuestra familia y precautelar a quienes conforman su estudio jurídico, tiene que plantear en forma inmediata una medida cautelar como abogado litigante, como abogado y como defensor de los derechos humanos, en este caso de las partes procesales, ya sea bien de la víctima o bien del presunto delincuente. Una medida cautelar que solo hace en forma simple a través de las redes sociales, cualquiera de las redes sociales, una denuncia, primero obviamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta, a su vez, hará conocer a nuestro país, Ecuador, de que se ha presentado una medida cautelar por un abogado, en este caso un penalista, para precautelar su vida, precautelar su integridad física, su integridad moral. Y obviamente, un principio fundamental, precautelar su honor, precautelar su fama bien ganada, precautelar su personalidad como litigante en el país y fuera de él. En nuestro país tenemos la Constitución de la República del Ecuador, que frente a los derechos, libertades y garantías, especialmente del artículo 11, numeral 9, que dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. En este caso, hacer respetar los derechos, libertades y garantías establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Más aún si tenemos colegas que pertenecen a lo que conocíamos como la edad adulta, o más allá de los 65 años. Es decir, pasa a pertenecer a grupos vulnerables, es decir, doble vulneración en el caso de que se violente sus derechos, sus libertades o sus garantías. Lo mismo con las abogadas penalistas que se encuentren en vulnerabilidad de estado de embarazo. Tienen doble protección del Estado. Aquellos colegas penalistas que pertenecen a grupos minoritarios como LGBT, de razas o etnias diferentes, también tienen vulnerabilidad y obviamente doble protección del Estado. Los derechos están garantizados fundamentalmente en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Como dije hace un momento, a nivel internacional, recogen la igualdad procesal, igualdad material, el derecho a una vida digna. Ahora mismo, que estamos en pandemia, que seguimos en peligro nuestra vida como abogados penalistas, ya me voy a referir a las sombras del derecho. Tenemos derecho a que un juez unipersonal o un juez pluripersonal nos proteja nuestra salud, nuestra vida, a una vida digna, integral. En este caso, precautelando el contagio en las diferentes entidades de lucha por la justicia. Llámense unidades judiciales, llámense tribunales, llámense flagrancia. Pero hemos visto que ciertos jueces hacen a través de vía telemática y los abogados penalistas no valemos absolutamente nada para estos malos funcionarios. Voy a referirme más allá en las sombras de un penalista. Luego tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial. Indudablemente el Código Orgánico de la Función Judicial precautela nuestros derechos, nuestras libertades. ¿Cuáles son nuestras libertades? La libertad de expresarnos. Sépanse que no exista calumnia, por si acaso, para aquella sociedad ecuatoriana. No hay calumnia en este sentido. No hay falta al honor, no hay derecho o falta a la fama de quienes están litigando cuando se lo hace dentro de una argumentación de defensa a favor o en contra de cualquiera de las partes procesales. Esto hago referencia porque fundamentalmente a veces los medios periodísticos, la sociedad en general, manifiestan que los abogados deshonramos a las personas, que los abogados calumniamos. No, señores, a nivel internacional, constitucional y por supuesto a nivel de la ley, del Código Orgánico de la Función Judicial, precautela el que todo abogado no calumnia, no afecta al honor, siempre y cuando sea dentro de un litigio. También precautela el Código Orgánico de la Función Judicial el secreto profesional. Es decir, nosotros debemos guardar
sigilosamente los hechos sucedidos o realizados por nuestros clientes. Y debemos únicamente expresarlos, presentarlos dentro de la libertad probatoria que también nos garantiza el Código Orgánico Integral Penal. Este código supone que nos debe proteger. Le digo se supone, porque no nos protege. Más bien, siempre persigue al litigante, más aún cuando es un litigante penalista. El Código Orgánico Integral Penal también pretítulo a la defensa. Es decir, ¿cómo precautela a un penalista el Código Orgánico Integral Penal? A través de ciertos principios que están establecidos, por ejemplo, en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, precautela el principio de legalidad, el principio de legalidad procesal penal tan venida menos, es decir, cuando se violente el procedimiento, cuando se afecte al derecho a la defensa, se tendrá que declarar la nulidad de acuerdo al artículo 652 y viven, es decir, por afectación a los principios fundamentales del derecho procesal penal, del derecho penal, que son fundamentalmente la motivación, la argumentación, la fundamentación, la oralidad, el respeto y el derecho a defender la honra, la dignidad de las personas, la libertad, sobre todo, la paz de las partes procesales. Este código también garantiza la libertad probatoria, es decir, a través del mecanismo POPI, pedida, ordenada, practicada, incorporada, conforme a derecho, una prueba tiene que ser valorada en igualdad de condiciones. Por eso decía que a nivel internacional y a nivel nacional, la Constitución precautela la igualdad procesal. La valoración de las pruebas debe darse por los jueces fundamentalmente en la etapa de juicio, teniendo presente la pertinencia, la prueba legal. Y obviamente tenemos derecho como abogados penalistas a que se llegue a descubrir la verdad histórica, la verdad procesal, aquella que interesa a la sociedad, al pueblo ecuatoriano. Luego de ello tenemos nosotros como luces del derecho, obviamente una serie de elementos en donde el abogado puede realizar sus consultas a nivel de internet, telemática, los libros, la doctrina, la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia judicial, todos los fallos. No vamos a necesitar, como ya se viene, la inteligencia artificial, a ese abogado a nivel universal que ya está rodando a nivel planetario. Ese abogado conocido como Ross, no Alf Ross, sino Ross, es decir, a quien las empresas están contratando como un medio informático para realizar sus consultas, dejando de lado a muchos abogados. Esperemos que los penalistas no seamos suplantados por robots como el que ya existe, el robot Ross. En este sentido, ustedes pueden apreciar que el abogado penalista también dentro de las sombras goza, sí, hay que decirlo, goza del respeto, goza de la admiración, pero también goza, es amado, es querido, es respetado. Esas son las luces de un penalista. En lo económico, gracias a Dios, también puede cobrar bien cuando demuestre un buen trabajo, defendiendo o acusando a la víctima o al procesado. Por supuesto que un penalista muy pocas veces se le puede ver mal económicamente. Sin embargo, vamos a lo que yo he denominado las sombras de un penalista. Precisamente voy a referirme a los temas de la corrupción. Uno de los fundamentales problemas a nivel del Ecuador precisamente está la corrupción. ¿Qué sucede a nivel de libre ejercicio profesional? Cuando un penalista toma un caso, ¿qué debe hacer? Debe presentar su teoría del caso, su argumentación jurídica, para presentarlo ante el fiscal o presentarle ante los jueces. Lastimosamente, un penalista es mal visto, es la cenicienta del derecho. Mal visto no solo por la sociedad, a veces porque tiene que defender a un corrupto, porque tiene que defender a un narcotraficante, porque tiene que defender a un violador.
a un asaltante, a un estafador. Para eso están los penalistas. Un médico no pregunta cuando tiene que salvar la vida a qué profesión o a qué se dedica un ciudadano. Los penalistas somos lo mismo. Entonces, voy a referirme. El tema de la corrupción es muy álgido y es aquel que ha hecho daño, ha desprestigiado, ha robado el honor, ha robado la fama y la buena fama de un abogado penalista. Ya desde hace unos 20 años acá, no digamos de hace 14 años, de esa época funesta, en donde se le quiso perder la dignidad de un penalista, en donde se le persiguió a un penalista simplemente por combatir la corrupción, por combatir a los poderes políticos, a los poderes públicos. No hay que dejar amedrentarse, dejar intimidarse, ni mucho menos dejarse amenazar como lo siguen haciendo ciertos, inclusive en autos interlocutorios, en las audiencias, llaman la atención a los abogados, sancionan verbalmente o amenazan con enviar al Consejo de la Judicatura e inclusive iniciar un proceso penal por el famoso artículo 282, inclusive el 283, que es el no hacer caso a las órdenes de autoridad legítima, en este caso jueces e inclusive fiscales de la República, sean jueces de unidades judiciales penales, Corte Provincial o Corte Nacional e incluso Corte Constitucional. Vamos a ver entre las sombras del derecho por qué hemos perdido la fama, por qué hemos perdido el honor los penalistas. Voy a referirme a los diferentes penalistas que pululan en nuestros tribunales. Existen los juristas, muchos juristas en la República del Ecuador, que hacen valer el derecho, que saben sobre doctrina, saben sobre jurisprudencia, hacen referencia a los publicistas a nivel internacional, están muy bien preparados, compaginan con la academia, es decir, son académicos también, teóricos y prácticos, litigando siempre con buena fe, demostrando conocimiento jurídico, demostrando una buena experiencia, demostrando probidad y honradez procesal, la famosa buena fe procesal. En las sombras del derecho están también los abogados que pululan por los centros, yo digo los centros de acopio de la corrupción. En flagrancias, por ejemplo, pululan muchos colegas, lastimosamente, con actos de corrupción. Se les denomina los abogados transadores, los abogados compradores también de justicia. Como diría alguien, ningún penalista es un santo de devoción, es un ser humano, es un abogado que tiene que enfrentar a lo más ruin, a lo más sucio de la sociedad. Existen los abogados teóricos, es decir, aquellos penalistas y aquellas penalistas que se creen y son mejor que nadie tras un escritorio. Yo les llamo los penalistas mediáticos. Aquellos que utilizan los casos para hacerlos públicos, para obtener un poquito de fama, de nombre a través de los medios de comunicación y hoy por hoy a través de los medios de las redes sociales. Pero también hay los abogados delincuentes que a veces son asesinados no por penalistas, son asesinados vilmente, a veces tipo sicariato, sobre seguro, no por penalistas, no por defender a corruptos, por defender a narcotraficantes, no por defender a presuntos delincuentes. Estos abogados, menos mal no hay muchos, de los poquísimos, de los pocos contadísimos que hay y que había, y hay uno menos en la República del Ecuador. Abogados delincuentes son aquellos que se dedican a pulular, a realizar acciones fuera de la ley, a traficar con drogas, a traficar con armas, a estar junto a prostitutas públicamente, a amedrentar a jueces, a amedrentar a fiscales,
un caso último, que un abogado presunto delincuente, digo presunto porque ya está muerto, a 140 familias de Cayambe ingresó con revólver en mano, y hay la prueba, hay los videos, con metralletas, con las mismas metralletas quizá con las que le mataron. Destruyó casas y bienes inmuebles de 140 familias pobres en el país. ¿Eso podrá ser un penalista? ¿Eso será tener fama? ¿Eso será tener buen nombre y honor? No, señores. Un penalista nunca juega a delincuente. Un penalista nunca juega en las redes sociales a mostrarse con revólveres, con metralletas, con presuntas prostitutas, a jugar a abogado de la mafia. La mafia, pueblo ecuatoriano, la mafia nunca contrata a presuntos delincuentes. La mafia contrata a los mejores juristas de un país. Así ha sido en mi país, en Ecuador. Muchas mafias que han defendido y hemos defendido han contratado a verdaderos juristas. Nunca he visto a un abogado delincuente defender a verdaderas mafias. No. Lastimosamente esas acciones de los últimos días, de los últimos meses, decía un colega por ahí, nos dejaron mal parados a los penalistas. Diría que se acabó. Último día del abuso de la profesión. Pero el primero de lo mismo. 1, Día del Trabajador, 1 de mayo. De hoy en adelante vamos a recuperar el honor, a recuperar la fama de un penalista. Que la próxima vez que un ciudadano diga, este es penalista, no le confunda con un abogado mafioso, no le confunda con otro presunto delincuente. Diga, un penalista es un señor, un penalista es un hombre de mucho conocimiento, un penalista es un hombre de ciencia, un penalista es un jurista, un penalista es un académico, un penalista es un asesor en la Corte Constitucional, un penalista es un asesor en la legislatura, un penalista es un asesor, ¿por qué no?, del propio presidente de la República. Un penalista es un asesor en la Corte Nacional de Justicia. Un penalista puede ser un dirigente político muy bueno. Un llamado a todos ustedes, colegas jóvenes, no tengan miedo, no tengan temor de nada ni de nadie. No les va a pasar nada ni nos va a pasar nada, porque no debemos nada en la justicia, no debemos nada a nadie y no tenemos rabo de paja para tener miedo que nos asesinen vilmente, tipo sicariato, que nos amenacen. No, señores, no tenemos miedo y no tengan miedo. Tomen la profesión de litigante en el área penal como el más alto honor. Un penalista debe hacer caso a lo que dice Eduardo J. Couture. Ser leal, leal con el cliente, hasta cuando comprenda que es indigno del abogado. Leal con el juez, leal con el derecho, leal con la justicia. Debe ser un tipo estudioso, toda vez de que al amparo de Eduardo J. Couture dice que el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, cada día serás menos abogado. Por supuesto que un penalista debe ser el mejor de los mejores de los abogados, mejor que un laboralista, mejor que un civilista, mejor que uno de la niñez y adolescencia, mejor que de la violencia intrafamiliar. Un penalista debe ser un abogado a tiempo completo. Debe ser un abogado muy bien preparado. Pregunto, por ejemplo, ahora a los penalistas, y me pregunto, ¿estamos preparados en inteligencia artificial? ¿En bioética? Ya se viene todo lo que se viene con el nuevo orden mundial. Los abogados penalistas, por algo se nos dice que somos hombres de acero. Somos Iron Man, no solo en el deporte. Debemos estar estudiando constantemente, sacando títulos, diplomas, diplomados,
especializaciones, maestrías, otro tipo de profesiones, si es que es del caso, seguir estudiando. La edad no es una dificultad para seguirnos preparando. ¿Qué vamos a dejar los penalistas al país? Deseamos dejar un ejemplo, que cuando mañana las multitudes digan y quieran seguir estudiando derecho, hacerse abogados, digan yo quiero ser penalista, no por estar rodeado de armas, de carros, sí, por estar rodeado de probidad, estar rodeado de buena fe, rodeado de conocimiento, rodeado de gente buena. Ahí quiero hacer un llamado a todos los abogados penalistas que me están viendo. Hay casos en los que un penalista puede rechazar la defensa. Porque un caso bien puede llevarle al deshonor, puede llevarle a la mala fama, puede llevarle, así como un jugador de fútbol, a lanzar un penalti, o va a la fama, o tiene que retirarse como jugador de fútbol porque perdió la gloria. Hay que saber cuándo disparar o dar un penalti. Hay que saber como penalista cuándo tomar un caso y cuándo rechazar un caso. ¿Dónde más actúa el penalista? El penalista debe ser el más humanista de todos. Es decir, defender los derechos humanos, porque para eso se hizo la profesión de penalista. No solo el Estado precautela los derechos humanos, nosotros los penalistas precautelamos a la víctima de violación, al Estado ecuatoriano por el robo y el hurto de dineros públicos. Precautelamos el honor de las personas cuando hay calumnia, la buena fama de las personas, la violencia familiar e intrafamiliar. Defendemos a policías militares, sí, policías metropolitanos. Es decir, defendemos a la víctima, pero también defendemos o defienden muchos colegas al presunto delincuente, que por el hecho de ser uno de los más grandes delincuentes tiene el derecho a la defensa, y la defensa es muy sagrada para los verdaderos penalistas. Un llamado una vez más a seguir combatiendo la corrupción en la justicia, la corrupción en la fiscalía, combatiendo la corrupción a los políticos de nuestra ciudad y provincia, a un alcalde, a un vicealcalde, a este ciudadano que dirige el 911. ¿Cuándo la fiscal va a iniciar el procesamiento para que investigue qué pasa con los contratos del 911? Un llamado a no declinar en nuestra noble profesión. Que los penalistas de la República sigan adelante sin temor, sin miedo, como siempre lo digo, de nada ni de nadie. Seamos ejemplo para futuras generaciones, ejemplo para la sociedad, para la familia, ejemplo para el derecho y para la justicia. Quiero expresar saludos cordiales a Santo Domingo de los Áchilas, a Loja, a la ciudad de Cuenca, al Cañar, Morona, Santiago, a nuestros directos colegas y amigos que nos están viendo el día de hoy, a México, a Estados Unidos, a España, a todos aquellos que nos están observando. Un saludo cordial a las víctimas de este sistema corrupto, a las víctimas y a los ofendidos de la delincuencia. Un saludo cordial a esos amigos que se encuentran presos. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. A los reclusos, a los internos de las diferentes cárceles de mi país, de Turi, de la Tacunga. No se dejen amedrentar por la corrupción del sistema de rehabilitación social. Un llamado también a aquellos que están inmersos, los guías penitenciarios, los policías, aquellos que pertenecen, como digo, siempre al último del eslabón de la justicia penal.
Por último, seguiremos en estos temas como un aporte a la sociedad. Gracias por el día de hoy. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, es decir, a todas las redes sociales. Mañana continuaremos con otro tema, siempre polémicos, porque estamos con las sombras y luces con Iván Durazno.